Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de la tribu, el Club del Técnico. El día de hoy vamos a hablar acerca de las válvulas de expansión, a pesar de que la válvula de expansión es simplemente un elemento, digamos, pasivo. Es uno de los elementos más importantes porque allí, como tal, es donde el refrigerante pasa de estar alta presión y caliente a estar baja presión y frío, que finalmente lo que buscamos o es nuestro objetivo en la refrigeración. Entonces, por eso hemos decidido darle el protagonismo el día de hoy en este webinar y bueno, esperemos que sea de bastante utilidad para sus trabajos y para todo el que sea un profesional en esta área de la cadena de frío. Mi nombre es José García, yo soy el gerente técnico de Compresores Servicios y me acompañan Camilo Lizarazo y Gustavo Santiago, los gerentes técnicos de Gallium de Colombia y Gallium de México. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos, gracias por participar. Muchas gracias, José. Bienvenidos. Como lo comentas, esta válvula de expansión realmente es el corazón del sistema, es el corazón de todo sistema de refrigeración, el cual nos va a permitir a tener un control eficiente del flujo, eficiente de la temperatura y todo lo que conlleva un buen sistema, con el cual nosotros ahorita en este webinar, paso a paso, vamos a ir explicando tanto el funcionamiento de las válvulas, cómo ajustarlas, qué es el sobrecalentamiento también, cuáles son los valores predeterminados y todo lo que desarrollaremos a través del webinar, pues les servirá de utilidad a ustedes para un caso práctico o su vida diaria en el trabajo que realicen. Bueno, hola a todos. Y sí, básicamente es entender que la válvula de expansión es un componente importantísimo y vital para el correcto funcionamiento de un sistema de refrigeración. Y esto pues al final termina viendo reflejado en una operación correcta del compresor, pero también que se base en la seguridad de que el compresor va a poder tener esas condiciones operativas estables que le permitan pues trabajar de la mejor manera. Así que este webinar pues va a ayudar para que digamos podamos quitar esos mitos también de que las válvulas de expansión no se pueden calibrar o que no se les puede mover el tornillo, porque al final se puede hacer siempre y cuando teniendo un criterio técnico de base que les permita pues hacer esto. Así que bienvenidos a todos. Entonces, viendo el contenido del día de hoy, tenemos 6 puntos bien importantes. El primero, vamos a conocer qué es una válvula de expansión, por supuesto, el título del webinar, pero también cómo funciona, o sea, cómo es ese mecanismo o ese elemento mecánico puede hacer un control del refrigerante dentro del evaporador. Por otro lado, vamos a aprender qué es el sobrecalentamiento, que es el objetivo de la válvula. Realmente la válvula busca controlar el sobrecalentamiento. Por otro lado, vamos a ver la importancia de controlarlo correctamente, es decir, qué impacto tiene en el sistema que nuestro sobrecalentamiento esté controlado o pues esté, digamos, sin supervisión. Por otro lado, vamos a ver valores recomendados por si tenemos que ajustar alguna válvula en algún momento o cuando diseñamos, a partir de qué valor debemos diseñar. Luego veremos sobrecalentamientos altos, también sobrecalentamientos bajos, cuáles serían las causas y también vamos a hablar un poquito de cómo eso se ve en un sistema, cómo podemos saber que tenemos sobrecalentamientos altos y bajos, incluso antes de medirlo. Y por último, vamos a hacer un caso práctico de calibración de una válvula, como dijo Camilo, para perder ese miedo de ajustar el tornillo, pero sobre todo para saber cómo hacerlo llegado el momento en un trabajo real. Entonces, le doy el paso a Gustavo, que nos va a explicar qué es una válvula de expansión y cómo funciona. ¿Qué tal? Gracias. Sí, el funcionamiento de una válvula de expansión. Antes de hablar, yo creo que lo importante del funcionamiento de una válvula, deberíamos determinar cuáles son sus partes, ya que de ello determina cómo va a ser el sobrecalentamiento, la operación y cómo se determina el funcionamiento de nuestro sistema de refrigeración. Por lo cual, viendo la diapositiva, podemos tener ahí una visualización gráfica de cuáles son las partes internas de nuestra válvula de expansión. En el lado izquierdo podemos ver el bulbo sensor. Este bulbo sensor contiene un gas en el cual está determinado por el tipo de válvula que vayamos a utilizar. Este reacciona
dependiendo de la temperatura que sense, ya sea alta o baja, y va a activar por medio del tubo capilar que llega a lo que es el diafragma, va a activar el mecanismo, el cual va a estar accionando una aguja la cual va a permitir el paso del refrigerante o cerrar el flujo. Va a estar permitiendo, dependiendo de lo que nuestro bulbo sensor esté detectando constantemente a la salida de nuestro evaporador. Otra parte fundamental de la interna de la válvula es un resorte que se encuentra justo debajo de lo que es el diafragma. Este resorte es una presión opositoria a lo que es el diafragma. Este resorte nos va a estar regulando la presión dentro de la misma. Otra parte importante también es que tenemos, aquí no lo podemos apreciar, pero que tenemos un igualador externo. Este igualador externo va a ir a la salida también junto o lo más cerca de lo que se esté sensando en el bulbo sensor, y es otra presión que va a estar realizando mecánicamente la regulación de la entrada y salida del refrigerante para determinar qué sobrecalentamiento es el que nosotros ajustemos y es el con el cual ella se va a regir. Con esto podemos determinar que en esta válvula siempre va a ser un elemento de sobrecalentamiento constante. Antes que nada, también tenemos lo que es un tornillo o el que vamos a estar ajustando, determinado o dependiendo mucho de lo que nosotros o nuestro sistema nos esté demandando o nos esté pidiendo para poder desarrollar esa calibración o ese ajuste en campo. ¿Cómo va a ser el funcionamiento? En parte baja tenemos la entrada de lo que es el refrigerante a alta presión, a alta temperatura, y nuestra válvula se va a encargar de regular y bajar la presión del refrigerante. De esta manera va a inundar el evaporador a través del distribuidor. Sin embargo, con los mecanismos que ya mencionamos anteriormente y el ajuste que le hayamos hecho previamente, esa regulación va a estar siempre trabajando con las presiones, tanto con el igualador externo como lo que esté sensando el bulbo sensor. Y de esa manera, el paso del refrigerante va a estar saliendo del evaporador ya a un vapor saturado que va a regresar al compresor en forma de vapor y no de líquido, que eso es lo que nosotros vamos a tratar de siempre mantener un equilibrio, que es realmente lo que es el sobrecalentamiento y por el cual nosotros vamos a determinar cómo ajustarlo en las siguientes diapositivas. Adelante, compañero. Okay. ¿O me escuchan? Sí. Sí, adelante, amigo. Bueno, el sobrecalentamiento, pues básicamente, como lo decía Gustavo, digamos que la válvula de expansión, una de sus funciones es mantener siempre un sobrecalentamiento constante. Ahora, es importante entender qué es sobrecalentamiento. Y el sobrecalentamiento, pues básicamente es un calor que se le añade al refrigerante por encima de su punto de saturación. Es decir, después de que el refrigerante llega a su temperatura y a su presión de saturación, pues que ya se ha evaporado por completo, pues este refrigerante debe sobrecalentarse un poco más debido a que, digamos que él debe retornar 100% vapor al compresor. Entonces, fíjense que básicamente, pues esta fórmula que tenemos allí nos dice que el sobrecalentamiento, o muchas veces lo vamos a conocer como recalentamiento, o en algunas otras literaturas como superheat, básicamente pues está dado por la temperatura de la salida del evaporador menos la temperatura de evaporación. Ahorita más adelante vamos a ver cómo calculamos o cómo hallamos la temperatura de evaporación con base a la presión a la salida del evaporador, a donde inicia la línea de succión. En la otra lámina ya podemos ver un poquito más cómo se representaría el sobrecalentamiento en un diagrama pH, en un diagrama de presión de entalpía. Fíjense que en el eje X tenemos la presión absoluta,
en el eje Y tenemos la presión absoluta, en el eje X tenemos la entalpía, y fíjense que allí pues es donde básicamente se grafica el ciclo básico de refrigeración. Entonces, esa campanita verde que vemos allí es la campana de saturación de los refrigerantes. Claramente, cada refrigerante tiene su propia campana. Y luego, pues vamos a ver los diferentes procesos que suceden dentro de un diagrama de presión entalpía. Entonces, lo primero que debemos ver es que lo primero que tenemos allí es la compresión, es decir, donde el refrigerante, por medio de un trabajo mecánico que hace el compresor, eleva su presión y su temperatura, ¿cierto? Luego tenemos que cuando el refrigerante es comprimido y descargado, entra en la campana verde o en la campana de saturación y allí empieza a generarse el proceso de condensación. Entonces, fíjense que el proceso de condensación se da hasta el otro extremo, en el círculo negro, donde esa línea es la línea de líquido saturado. Este líquido saturado debe enfriarse un poco más para que sea 100% líquido lo que vaya llegando a la válvula de expansión, o lo que conocemos como subenfriamiento. Fíjense que un buen subenfriamiento también va a depender un buen funcionamiento de una válvula de expansión. Luego, si lo ven, entramos a una alta presión y alta temperatura a la válvula de expansión y allí tenemos una caída de presión. Recuerden que en este tipo de sistemas o en este tipo de ciclos, pues la presión es directamente proporcional a la temperatura, por ende tenemos una pérdida o una caída de temperatura también, una reducción en la temperatura del refrigerante cuando pasa por el mecanismo de expansión. Y luego, fíjense que dentro de la campana de saturación vamos regresando de nuevo al compresor, allí el refrigerante empieza a absorber calor del espacio refrigerado y este pues empieza a hervir o empieza a calentarse. Fíjense que cuando llega al límite de la línea verde, allí lo que tenemos es un vapor saturado o la línea de vapor saturado y luego después de eso el refrigerante debe recalentarse o sobrecalentarse unos grados más. Esto básicamente se toma para que el refrigerante en ese punto o en ese círculo, antes de entrar al compresor, esté 100% en la zona de vapor sobrecalentado. Quiere decir que no voy a tener el riesgo de que vaya a regresar líquido, que vaya a haber allí una mezcla entre líquido y vapor que me genere daños o afectaciones en el compresor. Entonces, fíjense que esto es importantísimo y es más importante el controlar el sobrecalentamiento. En la otra lámina podemos ver cuál es la importancia del control del sobrecalentamiento y fíjense que uno de los más de los más importantes es evitar el golpe de líquido. Muchas veces lo van a conocer como retorno de líquido o como flood back. Entonces, básicamente este golpe de líquido es cuando el refrigerante no alcanza a evaporarse al 100% en el evaporador y luego en la línea de succión y tengo ese pues, retorno de líquido, que básicamente pues es que si yo no tengo un buen sobrecalentamiento, pues no estoy asegurando que todo lo que entre al cilindro de compresión, en el caso que sea un compresor alternativo de pistón o en el caso que sea un compresor scroll, pues vaya a ser 100% vapor y pues esto me puede generar daños mecánicos catastróficos desde el más común, que puede ser la descompresión del compresor, en el caso de un compresor de pistón, porque los flappers o el empaque del flapper o de las válvulas se rompan, o ya si la cantidad de líquido que regresa a la cámara de compresión es tan elevada que me puede generar una rotura mecánica de una biela o una afectación mecánica importante, por ejemplo, si es mucho líquido el que retorna en un compresor de tipo scroll, pues las espirales al tratar de comprimir ese líquido, recuerden que los líquidos no se pueden comprimir, pues lo que va a hacer es que va a generar una rotura mecánica de la espiral en el caso si habláramos de un compresor scroll. Fíjense que otro punto importante que también lo tratamos en el webinar pasado es la lubricación. Y es importante tener en cuenta que un mal sobrecalentamiento, un sobrecalentamiento bajo puede generarme un lavado de el aceite con las paredes del cilindro, del cojinete y demás. Esto me puede generar arranques inundados, por ejemplo, cuando tengo retorno de líquido hacia el compresor, pues esto me puede generar
en ciertos casos que este líquido se mezcle con el aceite y empiecen a generar problemas de lubricación. Entonces, esto también es importante que lo tengan en cuenta. Ahora, ¿por qué es importante también controlar el sobrecalentamiento? Fíjense que en este tipo de compresores, que son compresores herméticos, donde el motor eléctrico de inducción está en el mismo cuerpo de compresión, pues fíjense que allí lo que tenemos en cuenta es que el gas de succión es el que ayuda a mantener al compresor dentro de unos límites o dentro de unos valores de temperatura normales que no comprometan pues el desgaste del barniz o en algún dado caso pues que se vaya a desgastar completamente y me pueda generar un daño eléctrico. Entonces fíjense que si yo tengo un sobrecalentamiento digamos que muy alto, pues esto me va a generar que la temperatura de la línea de succión o de la aspiración del compresor sea muy alta y por ende, pues el bobinado del motor se va a recalentar y va a aumentar su temperatura. En el caso, por ejemplo, de compresores pequeños, para refrigeración comercial, donde yo tengo compresores de pistón que son fraccionarios, pues allí internamente no tengo un protector que me proteja realmente el bobinado. Sí tengo un protector térmico de carcasa, pero no de bobinado. Entonces, en este caso, pues me va a generar diferentes afectaciones en el bobinado. Y bueno, en el caso de los compresores más grandes o de tipo scroll, donde sí traen un protector térmico de bobinado incluido y puesto allí, pues en ese caso, digamos que no va a ser, pues lo que va a generar ese recalentamiento del bobinado, pues es que ese protector térmico tuve. Pero ¿qué va a pasar? Si el compresor sigue funcionando y el sistema sigue funcionando con un sobrecalentamiento inadecuado, pues el compresor va a seguirse disparando por alta temperatura y lo que voy a tener al final del ejercicio es un compresor que se puede dañar. Y fíjense que un aumento, un control preciso del sobrecalentamiento, pues también me permite aumentar el rendimiento. ¿Por qué? Porque básicamente voy a aprovechar la mayor cantidad de área de intercambio de calor de mi evaporador y pues esto me va a generar, digamos que mayor absorción de calor o lo que conocemos como efecto refrigerante dentro del evaporador. Entonces es muy importante y fundamental tener en cuenta estas condiciones. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y cuáles son esos valores recomendados del sobrecalentamiento de acuerdo a la aplicación? Y José nos va a explicar más a profundidad este tema. Fíjense que los valores recomendados de sobrecalentamiento no son unos valores fijos, a pesar de que nosotros aquí en la lámina estamos viendo 8 grados para aire acondicionado, 6 refrigeración media o 3 para refrigeración en baja temperatura. Eso depende mucho de lo que nosotros queremos lograr en el sistema, pero sobre todo del margen de seguridad que queremos tener para proteger nuestro compresor. Entonces, aquí entra un dilema, digámoslo así, o entra nuestro criterio técnico, mejor dicho, y es que mientras más bajo es el sobrecalentamiento, más eficiente es el equipo, porque al final estamos aprovechando más el evaporador para hacer lo que fue diseñado, que es evaporar el refrigerante. Ya una vez que el refrigerante se evaporó y solamente está ganando temperatura, o sea que está ganando sobrecalentamiento, es muy poquito la transferencia de calor que está ocurriendo allí. ¿Cuál es el tema? Que dependiendo del dispositivo de expansión que nosotros utilicemos, pues digamos que no podemos bajarlo tanto porque cualquier falla puede hacer entonces que llegue líquido a nuestro compresor. Por lo general, en aplicaciones de aire acondicionado, sobre todo aire acondicionados pequeños, doméstico o comercial ligero, los tipos de expansión son expansiones que son fijas, bien sea por tubos capilares o bien sea por orificios calibrados. Este tipo de dispositivo de expansión tiene una debilidad y es que el sobrecalentamiento es directamente proporcional a la cantidad de refrigerante. Entonces, cualquier variación en la cantidad de refrigerante, bien sea porque cargamos de más o bien sea porque tenemos una fuga y tenemos menos refrigerante, eso va a afectar directamente el sobrecalentamiento del equipo y por lo tanto no va a funcionar bien. Sin embargo, en refrigeración solemos utilizar en casi todas las aplicaciones, excepto en aplicaciones domésticas, una válvula de expansión. Si nosotros utilizamos válvulas de expansión termostáticas, tenemos pues, un dispositivo súper confiable, súper fiable, un poquito más fácil un poquito más difícil de configurar, ya lo vamos a ver más adelante, porque bueno, cada cambio que uno le da a esa válvula hay que esperar un cierto tiempo para que se vea reflejado, y bueno,
de cierta forma no tenemos una forma precisa de hacerlo, más allá que haciendo cambios y midiendo, haciendo cambios y midiendo. Hay otra forma, que son las válvulas de expansión electrónica, una solución que también tenemos disponible con Onsen. Con Onsen tenemos tanto válvulas termostáticas como válvulas electrónicas. Y lo bueno de la válvula electrónica es que es un control mucho más preciso, porque el ajuste del sobrecalentamiento lo hace un controlador. Entonces, ese controlador, utilizando un sensor de temperatura y un sensor de presión, o lo que llamamos un transductor de presión, puede hacer ese cálculo preciso y la velocidad de respuesta es inmediata, comparándolo con una válvula termostática. Entonces, en resumen, si nosotros utilizamos válvulas electrónicas, podemos utilizar sobrecalentamientos mucho más bajos. Fíjense que ahí aparece 3 grados, pero incluso en ciertas máquinas, ciertas aplicaciones, por ejemplo las máquinas de hielo, se suelen utilizar sobrecalentamientos muy bajos, incluso de hasta 1 grado, si se hace con válvula electrónica. Por otra parte, la refrigeración en baja temperatura es un equipo de cierta forma ineficiente, ¿no? Comparado con las otras aplicaciones de refrigeración. Es por esa razón que justamente en baja temperatura nos interesa tener un sobrecalentamiento bajo. Y además, otra cosa, es que por lo general, como la refrigeración de baja temperatura, digamos que tiene una temperatura muy diferente o mucho más baja que el ambiente, desde el evaporador hasta la unidad condensadora, pues nos ha dado tiempo de ganar sobrecalentamiento y asegurar que a nuestro compresor no está llegando nada de líquido. Entonces, llévense estos valores de sobrecalentamiento útil, pero sepan que estos no son valores fijos, son los valores estándar que suele manejar una gran parte de la industria, pero siempre debemos asegurarnos de ajustar el sobrecalentamiento para nuestro proyecto en específico. Del lado derecho tenemos lo que dice sobrecalentamiento total. Y fíjense que del lado izquierdo dice sobrecalentamiento útil. Para diferenciar estos dos términos, es el sobrecalentamiento útil, es el sobrecalentamiento que se mide a la salida del evaporador. O sea, lo que está ocurriendo como tal en el evaporador. Mientras que el sobrecalentamiento total se mide junto al compresor, es decir, en la unidad condensadora, ya después de que hemos pasado todo el tendido de tuberías. Este sobrecalentamiento es el que nosotros llamamos total y fabricantes como Secom, que son los compresores que utilizan las unidades condensadoras de RGC, recomiendan que haya al menos 11 grados de sobrecalentamiento en la unidad condensadora, es decir, 11 grados de sobrecalentamiento total. ¿Cuáles son las únicas excepciones en las que se recomienda esto? Solamente cuando se esté trabajando en una cierta, digamos, en una cierta área del diagrama operativo, que son temperaturas de condensación altas y temperaturas de evaporación bajas. De todas maneras, si ustedes pueden revisar los otros webinars que nosotros tenemos acerca de compresores scroll, unidades condensadoras con compresores scroll, selección e instalación, allí van a poder ver qué región precisamente nos referimos, pero es básicamente porque un retorno más frío significa una temperatura de descarga más baja y eso nos va a permitir en todos los aspectos cuidar nuestra unidad condensadora. Aquí en la lámina siguiente tenemos sobrecalentamientos altos y sus causas. Esta es una digamos, de los problemas o de las fallas de los sistemas de refrigeración más comunes que ustedes se van a encontrar cuando vayan a realizar un equipo de refrigeración que está fallando. ¿Qué es lo principal que se suele pasar? Sobrecalentamiento muy alto. ¿Por qué? Porque tenemos una falsa percepción de que si vemos escarcha o hielo en la tubería de succión, en la tubería de retorno, decimos que está retornando líquido. Eso es un mito. Y esa es la razón por la que muchas personas entonces ajustan la válvula o simplemente cambian el orificio o cambian la válvula para tener un sobrecalentamiento muy alto y que ya no haya escarcha. Recuerden que la escarcha o ese hielo que se forma alrededor de la tubería se está formando si la tubería está por debajo de 0 grados. Pero eso no significa que haya retorno de líquido. De hecho, si mi aplicación es, por ejemplo, un cuarto frío que está a menos 18 y yo tengo un sobrecalentamiento total de 11 grados, fíjense, sería menos 18. Le voy a sumar 11, que es todo ese sobrecalentamiento, y me queda menos 7 grados. A menos 7 grados todavía estoy por debajo de 0.
O sea que incluso yo teniendo un sobrecalentamiento óptimo, como dice Seco, el fabricante de los compresores, estoy a menos 7 grados, voy a tener escarcha, voy a tener hielo en mi tubería. Entonces hay que quitarnos esa idea de la mente de que la escarcha o hielo significa retorno de líquido y empezar a basarnos únicamente en el sobrecalentamiento que medimos. Que de hecho más adelante ahorita en el webinar vamos a explicar cómo es que se mide y cómo es que se ajusta. Pero allí vemos que es uno de los problemas más comunes. Ahora, ¿cuáles serían las causas más comunes? Bueno, la primera causa yo diría que es la que le acabo de explicar, un mal criterio técnico en el ajuste de la válvula y por lo tanto ahogamos, o mejor dicho, restringimos demasiado el paso del refrigerante y el sobrecalentamiento queda muy alto. Otra causa, carga de refrigerante insuficiente, por lo general relacionada a una fuga. Nos llama, el refrigerante está muy alto y nos damos cuenta que no tenemos casi refrigerante en el sistema. Por otro lado, restricción de la línea de líquido. Aquí es importante que sea medir el sobrecalentamiento, porque muchas veces queremos diagnosticar una restricción de línea de líquido solamente midiendo presiones. Pensamos que si la alta se bloquea, la baja va a subir muchísimo, pero en la realidad ocurre lo contrario. Cuando tenemos una restricción de línea de líquido, la presión de alta cae y la presión de baja también cae, pero el sobrecalentamiento aumenta. Otra cosa, alta carga térmica. Esto es súper común cuando se hace lo que se llama un descenso caliente. Tenemos un cuarto frío o un túnel de congelados o cualquier tipo de máquina de refrigeración y metemos producto caliente. Es la primera carga del cuarto frío o cualquiera de estas razones que implique meter producto que tiene una alta demanda térmica, eso va a causar un alto sobrecalentamiento. Y hay que tenerlo en cuenta porque es posible que durante estos periodos no salgamos fuera del diagrama operativo del compresor. Entonces, a veces simplemente por no, digamos, no supervisar el equipo en estos momentos críticos, podemos estar disminuyendo drásticamente su vida útil. Otra parte, aquí tenemos subenfriamiento bajo o inexistente. Y es que fíjense, las válvulas de expansión termostáticas, electrónicas y de cualquier tipo necesitan una columna de líquido, o sea, necesitan 100% líquido. Y por eso, en aplicaciones de refrigeración, al utilizar una válvula de expansión es obligatorio utilizar un recipiente receptor del líquido. ¿Qué pasa si nosotros no tenemos subenfriamiento? Si no tenemos subenfriamiento, no tenemos 100% líquido, sino que tenemos una mezcla. Tenemos por lo general burbujas, refrigerante que se está volviendo a esa fase gaseosa y es lo que solemos llamar flash gas. Si la válvula de expansión no recibe 100% líquido, sino que recibe esta mezcla, entonces la válvula no funciona bien. De hecho, entra en un periodo que en inglés se llama hunting y básicamente la válvula funciona erráticamente. Primero abre demasiado, luego se cierra demasiado y eso lo que hace es básicamente drenar el rendimiento del equipo. Luego en la lámina siguiente tenemos entonces el opuesto, sobrecalentamiento bajo y su causa. El sobrecalentamiento bajo también puede ser producto de un ajuste inadecuado de la válvula. Recuerden que la válvula viene calibrada a un cierto sobrecalentamiento de fábrica, pero nosotros podemos ajustarlo y es posible que en ese ajuste quede mal. Ahí es donde viene el miedo de que, mira, no toques el tornillo de ajuste de la válvula. Eso no se toca. Bueno, en realidad, si existe un tornillo de ajuste, es para utilizarlo. Solamente debemos utilizarlo bien y debemos utilizarlo con criterio. Por defecto, es decir, si ustedes compran una válvula de expansión Honsen y la montan en su equipo y está bien dimensionada, el sobrecalentamiento que esa válvula va a manejar son 4 grados. Por lo general le llamamos 4K, que hace referencia a 4 grados Kelvin. Si nosotros empezamos a ajustar eso, es posible que dejemos el sobrecalentamiento muy bajo, a 1 o 2 grados, y que cualquier cosa, como por ejemplo un evaporador bloqueado de hielo, nos pueda llevar ese sobrecalentamiento a 0, y ahí es donde tenemos un retorno de líquido. Otra cosa, ventiladores del evaporador apagados. Los ventiladores del evaporador pueden fallar y eso nos puede causar sobrecalentamiento bajo, principalmente porque ventiladores apagados en refrigeración suele significar bloqueo de hielo. Presencia de hielo en el evaporador, esto es normal siempre que se trabaja por debajo de 0,
Pero si los deshielos no se manejan correctamente, entonces el bloqueo va a ser a un punto que no puede taparse. Los bloqueos son normales, pero con los deshielos, digamos que hacemos ese balance. Por otro lado, tenemos obstrucción en el flujo de aire del evaporador. Esto se ve mucho más en aire acondicionado, donde utilizamos filtros y los filtros pueden taparse y hacerse bloqueo del flujo de aire, pero en refrigeración también se puede ver, sobre todo depende de cómo colocamos los productos en el cuarto frío. No solamente si colocamos productos, digamos, en la aspiración del ventilador, eso no es tan común, pero sí es muy común colocar productos en todo el frente de los ventiladores del evaporador. Y eso también ocasiona un aumento de la presión estática y básicamente lo que estamos haciendo es ponerle una pared enfrente al ventilador o ponerle una pared enfrente al evaporador. Y eso disminuye el flujo de aire. Y también podemos tener problemas entonces de bloqueo de hielo. Por último, orificio sobredimensionado, entendiéndose el orificio como ese componente que se coloca a la válvula de expansión para definir su capacidad. Entonces, si nosotros colocamos uno que no es, si está muy sobredimensionado, muy grande, y viene por número, entonces vamos a tener bajo sobrecalentamiento. Y por último, este también es súper común, bulbo sensor mal ubicado. Muchas veces el bulbo sensor ni siquiera lo encontramos en una tubería, sino al aire. Otras veces lo encontramos ubicados en una porción de la tubería que no es. Y si ustedes van a este mismo canal de YouTube, pueden encontrar otro webinar que se llama Cómo instalar una válvula. Allí van a ver que hay ciertos criterios acerca de dónde poner el bulbo precisamente para que haga la medida y el control preciso del sobrecalentamiento. Entonces, ya que vimos todo esto, vamos a ver cómo sería un caso práctico. O sea, ya vimos que es sobrecalentamiento, cómo la válvula actúa, cómo regula. Ajá, pero ¿cómo medimos nosotros el sobrecalentamiento y sobre todo cómo lo ajustamos? Gustavo, ayúdanos un poquito a ver cómo sería un caso práctico, o sea, un caso en la vida real, de cómo medir el sobrecalentamiento y después cómo ajustarlo. Gracias, José. Gracias por la introducción. Vamos a desarrollar en este momento un caso práctico en el cual vamos a determinar la calibración y ajuste de una válvula de expansión. Con lo antes mencionado con mis compañeros, pues ya sabemos qué pros, qué contras y cuáles son las causas de tener un sobrecalentamiento bajo, sobrecalentamiento alto y pues, las condiciones físicas y técnicas de estas mismas. En nuestro caso, lo que vamos a ver ahorita sería prácticamente ya en la vida real que todo técnico se enfrenta es cómo lo voy a hacer y cuáles son los pasos a seguir para que ustedes puedan determinar y tener un sobrecalentamiento equilibrado para nuestros sistemas de refrigeración. Paso 1. Hallar la temperatura de la evaporación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues midiendo la presión en la línea de succión a la salida del evaporador, usando una tabla de presión-temperatura. Nosotros, físicamente, vamos a conectar nuestro manómetro a lo más cerca del evaporador, en el punto más cercano del evaporador, ya que de esta manera podemos tener la presión real que va a estar saliendo y que va a estar midiendo nuestro evaporador y es la que nos va a servir para, para tomarla y para trasladarla a lo que es la tabla presión-temperatura. En este caso práctico, tenemos una presión de 18 PSI, 18 PSI con un refrigerante 134A. Estos datos que ya teníamos los vamos a trasladar a la tabla de presión-temperatura. Vamos a buscar el refrigerante que es 134A, vamos a buscar y vamos a colocar la presión que son 18 PSI y nos va a arrojar la tabla una temperatura de evaporación igual a menos 0.62 grados, en este caso práctico. Con esta temperatura, que sería el paso 1 primordial para poder determinar el siguiente que nos vamos a enfocar, a medir la temperatura directamente a lo que es a la salida del evaporador, pero con un termómetro de contacto. En esta siguiente lámina vamos a terminar
que es medir la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador, aproximadamente en el mismo punto donde se encuentra ubicado el bulbo, o lo más próximo y más cercano a este. ¿Cómo lo vamos a realizar? Ya sea con un termopar, con una pinza de sensor que pues realmente tenga contacto directo con la tubería. Las condiciones a realizarlo podría decirse que son sencillas. Coloco el sensor o el termómetro y pues se acabó. Pero vamos a tomar algo en cuenta que muchas veces no lo vemos o no lo percibimos. Normalmente las líneas de succión tienen escarcha o tienen residuos del mismo Armaflex o contaminantes que pueden alterar nuestra medición. Lo que vamos a hacer es procurar que nuestra línea de succión a la salida del evaporador esté limpia, que nuestro termopar o nuestra pinza de contacto o nuestro termómetro haga contacto en la superficie de la tubería. Y una recomendación más, procurar que podamos aislarla para que las temperaturas del aire que se encuentran en el interior de la cámara no afecte esa medición, porque nosotros requerimos puntualmente la temperatura a la salida del evaporador. Una vez teniendo estas recomendaciones y realizándolo lo más cerca del bulbo sensor, vamos a tener que en este caso práctico tenemos una temperatura del refrigerante a la salida del evaporador de 2.5 grados Celsius. También otro punto que se me estaba pasando es, una vez que coloquemos nuestra pinza, debemos de esperar un periodo mínimo, no es tan largo, pues 1 minuto, 2 minutos para que la misma temperatura se estabilice y no tener lecturas erróneas. Una vez ya con ese punto, pues en el caso práctico podemos ver que nuestra temperatura nos dio 2.5 grados Celsius. Con estas dos temperaturas, tanto la de saturación, que fue de menos 9.65, y la de 2.5, determinaremos el siguiente paso. ¿Cuál es realmente el ajuste? Y vamos a determinar si con las temperaturas obtenidas ahorita en el paso 1 y paso 2, nosotros vamos a ajustar la válvula o ya realmente nuestro sistema está equilibrado o tenemos un sobrecalentamiento ideal. Entonces, en el siguiente paso 3, nos vamos a determinar con la operación si realmente los valores obtenidos nos van a determinar un ajuste real y cómo lo podemos desarrollar. Exactamente. Ya una vez que tenemos la medición de temperatura, completamos todo lo que necesitamos para medir el sobrecalentamiento. Porque el sobrecalentamiento es simplemente comparar la temperatura de evaporación, que fue la que medimos con la presión utilizando nuestro manómetro, compararla con la temperatura real que estamos midiendo. Entonces, ¿cómo es la forma de comparar esos dos valores? Restando uno del otro. En este caso, fíjense que aquí aparece una fórmula con letras, ¿okay? Para facilitarlo, aparece SH, que hace referencia a superheat, sobrecalentamiento en inglés, y se coloca aquí pues, porque básicamente es un término que se utiliza incluso para la habla hispana, se utiliza también mucho superheat, porque bueno, lo vemos en manuales, en libros, por eso aparece aquí SH. SH, el sobrecalentamiento, es igual a la temperatura del refrigerante a la salida del evaporador menos la temperatura de evaporación. Y está colocada primero la temperatura que medimos con termómetro porque esa temperatura es más alta. Y bueno, queremos que ese sobrecalentamiento nos dé positivo. ¿Cómo sería entonces? Sería 2.5 grados, que fue lo que medimos con nuestro termómetro de contacto, le restamos los menos 9.62 grados, que era lo que nos había dado la temperatura de evaporación. Esa la hicimos midiendo presión con el manómetro. Y cuando hacemos esa resta, bueno, aquí tenemos menos o menos, se convierte en más, y nos queda 11,98, que pudiésemos redondear a 12 grados. Tenemos entonces, en este caso de ejemplo, en este caso práctico, un sobrecalentamiento de 12 grados. En ese momento que lo medimos, es importante que sea solamente cuando estamos muy cercanos al set point. Por lo general, intentamos que estemos 1 grado, grado y medio, como máximo 2 grados alejados del set point. Eso quiere decir que si mi cuarto frío tiene un set point de menos 18, yo voy a medir el sobrecalentamiento cuando está a menos 17. O máximo cuando está a menos 16. En ese punto es cuando yo debo hacer todas estas mediciones de las que estamos hablando. Y luego
Ya que lo hice en ese punto, me dio 12 grados, yo tengo que preguntarme, ¿este es el sobrecalentamiento que yo tengo diseñado para este equipo? Si la respuesta es sí, no hay ningún problema. Tu equipo está calibrado perfectamente. Pero si la respuesta es no, entonces debemos ajustar la válvula de expansión para lograr el sobrecalentamiento que queremos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí es donde viene esta próxima lámina, que fíjense que aparece la válvula, que esta vez ya no tiene la tapa digamos, cubre ese tornillo de ajuste. Y básicamente tenemos el paso 4 y 5. El paso 4 es ajustar el tornillo de la válvula. Gustavo nos había explicado al principio del webinar que ese tornillo ejerce una presión que se opone al bulbo. Y ese tornillo es básicamente para una vez que ya la válvula ha decidido que ese recalentamiento está manejando, nosotros lo podemos aumentar o lo podemos disminuir. ¿De qué forma? Girando el tornillo en sentido horario o antihorario. Si nosotros lo giramos en sentido horario, entonces estamos cerrando la válvula. Es decir, vamos a aumentar el sobrecalentamiento. Si nosotros, por el contrario, movemos la válvula en sentido antihorario, como si estuviéramos sacando el tornillo, estamos abriendo la válvula. Y eso significa que vamos a disminuir el sobrecalentamiento. En este caso nos dio un sobrecalentamiento de 12 grados. Y ya en la otra diapositiva, en los valores estándar, vimos que esto es un sobrecalentamiento bastante alto para la aplicación en la que se encuentra. Por lo tanto, deberíamos bajar el sobrecalentamiento. ¿Cómo hacemos eso? Debemos girar el tornillo entonces en sentido antihorario, como si estuviéramos sacando el tornillo de la válvula. Ahora, esto no hay que hacerlo rápidamente, porque los ajustes de la válvula ya vimos que nos pueden causar problemas y sobre todo nos pueden causar un problema para el compresor, que suele ser el componente más caro de nuestro equipo de refrigeración. Entonces, ¿de qué forma lo debemos hacer? Lo debemos hacer dando solo un cuarto de vuelta o máximo media vuelta a la vez. Nosotros vamos a ajustar el tornillo, lo giramos ese cuarto de vuelta, esa media vuelta, y debemos esperar un tiempo. Por lo general ese tiempo está entre los 15 y los 20 minutos para que la válvula se regule y nuestro sistema se estabilice con ese nuevo sobrecalentamiento. Es solamente después que hayan pasado esos 15, 20 minutos que nosotros debemos repetir. Es decir, debemos volver a medir presión, volver a medir temperatura y volver a calcular el sobrecalentamiento para ver si el valor actual que nos da es el que queremos o todavía tenemos que ajustar. Ese vendría siendo el paso 5. Fíjense, volver a comprobar el sobrecalentamiento medido con el sobrecalentamiento esperado o el sobrecalentamiento de diseño. Esto es un proceso, digamos, iterativo y por eso calibrar una válvula de expansión termostática suele ser un procedimiento realmente prolongado. Es una de las ventajas, de cierta forma, de las válvulas electrónicas, que es una configuración muy rápida y una respuesta muy rápida. En el caso de las válvulas termostáticas, de verdad son elementos muy fiables, muy confiables, pero sí es verdad que la calibración lleva tiempo. No podemos esperar mover la válvula y esperar el cambio de una vez en el manómetro y en el termómetro. Entonces, esta sería la forma correcta de hacerlo. ¿Cuándo finalizaríamos el proceso? Cuando nosotros ya hemos ajustado la válvula, volvemos a medir sobrecalentamiento y resulta que nos da el mismo sobrecalentamiento que nosotros estamos esperando según el diseño. Un ejemplo, 7 grados. Bueno, cuando medimos sobrecalentamiento 7 grados, cerca del set point, estamos listos. Ya terminó el proceso de calibración y ya puedo decir que mi equipo está funcionando correctamente. Entonces, bueno, me gustaría llamar a Camilo para que nos dé un resumen de toda esa información súper valiosa que vimos hoy de la válvula de expansión y lo que llamamos el componente más importante del sistema. Y es que en este webinar logramos observar primero el funcionamiento de una válvula de expansión termostática. En ciertas ocasiones instalamos válvulas y no sabemos cómo funciona. Luego, el concepto de sobrecalentamiento y cuál es esa importancia de mantenerlo controlado, siempre controlado. También vimos los valores recomendados de acuerdo a cada aplicación. Sin embargo, pues recordarles, esto no es una camisa de fuerza, realmente va a depender de las condiciones operativas,
pues de nuestro equipo. Lo importante es siempre mantener controlado el sobrecalentamiento. También vimos cuáles son las causas de los sobrecalentamientos altos, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tengo sobrecalentamientos altos? Aquí es donde ya empezamos a ver que si me hace falta refrigerante, pues entonces allí es donde puedo tener estos sobrecalentamientos altos. Y lo mismo cuando hay sobrecalentamientos bajos. Entonces, esto también me va a permitir, de cierta manera, poder diagnosticar más fácil y más sencillo los equipos, entendiendo cuáles son las causas de los sobrecalentamientos altos y bajos. Y por último, fíjense que me parece que aquí es donde realmente está la mayor enseñanza de este webinar. Y es que vimos cómo se puede calibrar una válvula de expansión sin ningún problema, siempre y cuando manejemos y tengamos los conceptos técnicos claros y de qué manera se tiene que hacer. Entonces, fíjense que al final, pues este contenido del webinar, pues nos ayuda mucho a quitarnos esos mitos y a quitarnos esos miedos de tocar las válvulas de expansión. Sin embargo, tenemos más webinars respecto a válvulas de expansión en nuestros canales y en nuestras redes sociales. Y bueno, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Espero estén muy bien.